¡Alto! No leas más la Biblia. Así es, me oíste bien. No leas más la Biblia de la misma manera que lees cualquier otra cosa. Cualquier otro libro, o un artículo, o un blog, o un mensajito de texto. ¿Por qué? Porque no importando tus creencias personales, este libro no es un libro más. Napoleón Bonaparte dijo que este libro es algo que está vivo y que tiene poder que invade cualquier cosa que se opone a su extensión. Isaac Newton lo describió como el más sublime y el más auténtico. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, dijo que es imposible gobernar el mundo sin este libro, y la reina Elizabeth dijo que este libro es el secreto del éxito de su nación. ¿Qué tipo de libro es este? Este libro, que realmente es una colección de libros escritos en un periodo de más o menos 15 siglos, hace miles de años, por más de 40 diferentes autores, en diferentes contextos, con diferentes estilos, en diferentes géneros literarios, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, a través de la historia fue copiado a mano para preservar y distribuir su contenido hasta 1454, cuando Gutenberg introdujo al mundo la imprenta y se convirtió en el primer libro impreso, desatando una revolución en las próximas generaciones. Diferentes civilizaciones, imperios, movimientos y personas que transformaron el mundo fueron primero influenciados, sacudidos y transformados para bien o para mal por este libro. Tan peligroso su contenido también que líderes como Joseph Stalin, Mao Zedong y otros quisieron eliminarlo por completo e hicieron miserable la vida de cualquiera que se opusiera a eso. Por eso, miles de personas históricamente han dejado un legado de ser atacados, castigados, enviados a campos de prisión y hasta asesinados porque no quisieron soltar ese libro, y esto sigue sucediendo. Actualmente en muchos países este libro sigue teniendo restricciones legales de distribución y de venta, y miles siguen arriesgando, sufriendo y perdiendo hasta sus vidas por aferrarse a este libro, mientras que yo tengo 2 o 3 copias acumulando polvo en alguna parte de mi casa. No leas más la Biblia como si fuera un libro cualquiera, inocente e inofensivo, porque no lo es, sino que si la vas a leer, léela examinándola detenidamente. ¿Qué tiene este libro que lo hace tan especial o diferente o impactante para tantos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hace que sea el libro con mayor demanda, distribución y compra que cualquier otra obra literaria en toda la historia? No leas más la Biblia así nomás, sino aprende a leer cada parte apropiadamente. Esta biblioteca comunica su mensaje a través de diferentes maneras, experiencias personales, historia, poesías, canciones, entre otras cosas. No lees un poema de la misma manera que lees un recuento histórico para tomarlo en cuenta. No leas más la Biblia, sino que analizala, investigala. Un libro con tanta profundidad y complejidad, ¿vos crees que todo lo que dice va a ser fácil de entender y masticar así nomás? No tengas miedo de hacer preguntas y de buscar respuestas, que así es como se aprende y se crece. Y por último, esto es una colección de libros, pero también es un solo libro. No es un libro solo para picar nada más y sacar frases lindas como de galletitas de la fortuna, sino que está ahí para que se lea como un solo libro en un contexto integral. No leas más la Biblia para que se ajuste a lo que ya crees, sino que deja que ella te muestre lo que ella dice y quién ella es. No te conformes con ser un ignorante de el libro más influyente del mundo en el que vivís. Para que en vez de solo escuchar lo que otros dicen acerca de él, puedas experimentar por tu propia cuenta cuál es el punto, o mejor dicho, quién es el punto de este libro. Dice así, yo de veras